estuve en una conferencia anterior y he visto qué claves de accesos deberían poner, cómo ustedes deberían recordar, no colocar letras o números que ustedes no vayan a acordarse. Por tanto, les han dado tres requisitos básicos. Uno, ¿cuál era? Para crear su password. ¿Cómo ustedes crean? ¿El primer requisito cuál era? Uno, pensar en algo que tú eres, ¿se acuerdan? Algo que tú eres. El otro, algo que tú conoces, ¿verdad? Y el otro, algo de lo que tú eres, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa, chicos? No ha pasado ni 10 minutos de lo que ha terminado la otra conferencia. ¿Qué ha pasado? Ya se están olvidando. Entonces, se supone que todo es crear accesos, crear. Cuanto más nos restringimos, mucho mejor. Pero ahora vamos a hablarles sobre la propiedad intelectual. ¿Quién me puede decir qué cree que es la propiedad intelectual? ¿Qué piensan que es la propiedad intelectual? A ver, por favor, respondan. ¿Qué es? ¿Por allí? ¿Tiene alguna idea? ¿El de color naranja de allá? Sí, él justamente al lado de la de rayitas. Y estás al lado de otro chico con rayitas. Tú, no mires a los dos lados, eres tú. Ah, es que parecen del mismo color de mi camisa, lo siento. De aquí se aprecia ese color. ¿Cómo es? ¿Qué crees que es la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual llegaría a ser, bueno, algo que tenemos, ¿no?, en nuestro conocimiento, que es, como su nombre lo dice, intelectual, que es propio, que es nuestro, no sé, algo con idea. ¿Una idea? Más o menos. Ya. ¿Qué más podríamos decir? A ver, tú. Sí, tú. Son creaciones. ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿Son creaciones de la mente? Pues sí. Entonces, vamos a decir que la propiedad intelectual es una palabra grande. Obviamente, hasta el día de hoy no existe una definición. Por eso les decía, ¿cuál creen que es algo que ustedes pueden concebir y decirlo como propiedad intelectual? Porque hasta el día de hoy no existe una definición para propiedad intelectual, pero podríamos resumirlo y decir que la propiedad intelectual son todas las creaciones que nosotros estamos viendo en este momento. Estas sillas, este micrófono, la computadora, el data show, la ropa que ustedes están utilizando, los modelos de zapatos. Si ustedes tienen las diferentes variedades de computadoras, diseños que han salido, ¿no ve? Los tablets, sus celulares, a ver, un celular con otro es diferente, ¿verdad? Muy bien. Eso son creaciones de la mente. Entonces es muy grande para definir. Por tanto, decimos que la propiedad intelectual tiene siempre un creador. ¿Quién es ese creador? ¿Puede ser un mono? ¿Un virus? ¿Quién? ¿Perdón? Muy bien, eso, los seres humanos. Chicos, por favor, les estoy pidiendo que dialoguemos, ¿no? Estamos en una conferencia donde vamos a ir a refrescar nuestras memorias porque nosotros ya sabemos esto, solo que estoy haciendo un refresh. Entonces, ustedes al ser titulares, porque son los creadores de estas obras que estamos apreciando, tienen derechos. Es decir, si nos enfocamos a una familia, ustedes tienen papá y mamá. Su papá y su mamá tienen el derecho con ustedes, ¿verdad? Y tienen también obligaciones. ¿Qué es lo que generalmente nosotros les decimos? Tienes la obligación de darme de comer. Tienes la obligación de darme el auto. ¿Con qué voy a ir a la U? Tienes la obligación de comprarme la última tablet. Si no, ¿cómo voy a estudiar? ¿Verdad? ¿Exigimos? Exigimos. Ahora, ¿tenemos derechos nosotros como hijos? Claro, mínimo deberíamos estudiar y sacar, si no las mejores calificaciones, por lo menos dar unas buenas calificaciones, ¿no ve? Y no hacer turismo en toda la universidad e irnos de carrera en carrera. Muy bien. Entonces, lo mismo llega a suceder con eso.
ustedes tienen unos hijos cada vez que van creando estas propiedades intelectuales. Nace un nuevo programa de computación o un software creado por ustedes, es un hijo de ustedes o una hija, dependiendo del nombre que le vayan a poner a su software, ¿verdad? Entonces, como tienen un hijo o una hija, ¿ustedes qué van a hacer? Van a decir, yo soy el padre de mi creación, de este software que he creado. Como soy el creador de esto, tengo los derechos de restringir y decir, ¿quiénes pueden visitarle a mi hija? ¿Sí o no? Los papás. Pongámonos en el lugar de los papás. Y de los hombres, ¿quiénes pueden visitar a nuestro hijo? ¿Verdad? Y les empezamos a ver con qué clase de amigos anda. Este amigo no me gusta, ¿verdad? Lo mismo suele suceder con los programas de computación. Ustedes son los que van a decidir con qué reglas van a salir al mercado o lo van a dar gratis, libre, dependiendo de la finalidad para cual fue creado su software o su programa de computación. ¿Está bien? Muy bien. Entonces tenemos todo esto que es propiedad intelectual y generalmente podríamos decir que está dividida en dos áreas. La propiedad intelectual nos habla de dos tipos de derechos. El primer derecho, ¿cuáles creen que ustedes es? Ni bien nace su creación, su soporte lógico, su programa de computación, ¿qué creen que primerito nace junto con eso? ¿Qué creen? ¿Alguna idea? ¿Nace nomás así el CD o el programa y no le ponen ningún nombre ustedes? No dicen, yo fulano de tal, creado por fulana de tal. ¿Sí o no? Exacto. Ustedes compran un CD, un programa de computación o lo llegan a crear, lo primero que se pone siempre es ¿quién es el padre de la obra? Por tanto, vienen los derechos morales. Dentro de los derechos morales tenemos el derecho a la paternidad. Tenemos nosotros que hacer respetar y decir, nosotros somos el padre de esta obra. Por tanto, va a salir su nombre de ustedes. Encima, van a decir, queremos que nos respeten como padres de la obra y que a la vez no hagan modificaciones como les dé la gana, ¿no? Entonces, ¿quién es el que pone los parámetros? El autor o creador de la obra. Pero después vienen los otros derechos. Y estos otros derechos van a ser los derechos patrimoniales. ¿Qué quiere decir derechos patrimoniales? ¿Les suena? Patrimoniales. Patrimonio, dinero, económico, ¿verdad? Entonces vienen estos otros derechos. ¿Cómo vamos a lucrar? ¿Cómo vamos a ganar? Por tanto, vienen los derechos patrimoniales y ustedes van a empezar a comercializar sus CDs o sus programas que han ido creando, y estos programas pueden arrendarlos, venderlos, difundirlos, distribuirlos, alquilarlos, modificarlos como ustedes les vean necesario según la necesidad que vayan a tener. Eso si hablamos solo de derechos de autor, por eso dice derechos de autor. Por si acaso, estos derechos patrimoniales de los cuales ahorita estamos hablando, que son de explotación económica, porque a ustedes venden un CD, reciben un dinero, ¿verdad? Le ponen a ustedes un precio. Mi programa de computación va a tener un precio. ¿Cuánto creen que vale el programa Babilonia? Usan ustedes el programa Babilonia, ¿verdad? Babilonia se utiliza generalmente con los docentes, pero Babel está para los estudiantes. Ustedes han utilizado para hacer sus horarios, ¿verdad? ¿Cuánto creen? ¿En cuánto lo venderían ese programa? Si una universidad viene y le dice, qué buen programa, me sirve para organizar. ¿En cuánto creen ustedes que lo pueden vender ese software? A ver, precios. 100 bolivianos. ¿Cuánto? 10 bolivianos. El software.
Le estoy diciendo el software, ¿lo ve? Otra cosa es copiar y pegar y luego reproducirlo, transcribir un montón. Le estoy diciendo software. ¿En cuánto lo venden? ¿En cuánto? Dependiendo, ¿no? ¿En cuánto usted lo vendería? Tal vez solo lo quiero difundir. Muy bien, si solo lo quiere difundir, No lo tiene- regala. Claro, no tiene... Porque la intención solo es difundir, ¿lo ve? Muy bien. Pero si hablamos de los derechos patrimoniales, generalmente Adobe, ustedes conocen, ¿lo ve? Adobe Writer. Después están otros programas de los cuales también nosotros utilizamos y están en las aplicaciones de nuestros celulares y resulta que viene incluido con el precio. Y a veces, si queremos expandirlo, tenemos que comprar. Y pagamos el precio que ellos nos dicen. Entonces, bien, con que los derechos patrimoniales, aparte de ser lucrativos, también se pueden ceder o vender. Se pueden transferir a otras personas o se pueden vender a otras personas. ¿Está bien? Está clarísimo, ¿verdad? Hasta aquí. Entonces tenemos dos tipos de derechos, repasando. Tenemos los derechos morales. Muy bien, ese es el principal. Si no hay padre de la obra, es un desconocido. ¿Sí o no? Un fantasma. Ese es el principal. Pero obviamente que para el autor, la creación merece una regalía. ¿Por qué tenemos que pagar los derechos? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Por qué no nos regalan? ¿Sí o no? Pero ¿por qué tenemos que pagar? Si se ponen en el lugar del creador, ustedes van a decir, resulta que el creador tiene familia. Resulta que este creador, este autor titular, come, y no solo come, sino que también se enferma, ¿verdad? Entonces, tiene que cubrir algunas necesidades. Es más, para motivarlo a él, en estas partes, se le dice, ok, ponle un precio y yo te pago lo que tú has creado. Ese es el acuerdo que se tiene. Por eso es que se paga. A veces y otras veces esa no es la idea, ¿verdad? Porque a veces puede que alguien nos mantenga y nosotros lleguemos a crear y lo distribuimos gratis. Bueno, ¿qué es un programa de computación? A ver, todos ustedes saben la respuesta. Un resumen. ¿Qué es un programa de computación? Que no es lo mismo que un software, ¿verdad? ¿Han visto esas diferencias? Programa de computación y software es diferente, ¿verdad? Software más utilizar es una palabra, por si acaso, en inglés, que es más utilizado por Inglaterra y por Estados Unidos. No se utiliza tanto aquí, a pesar que nosotros siempre utilizamos la palabra computación, que es de computadora, computer, ¿no ve? Siempre estamos trayendo los modismos o las palabras extranjeras. Pero aún así, lo que más utilizamos y protegemos, si nosotros revisamos la ley de derechos de autor, son los programas de computación. ¿Por qué? Un programa de computación es mucho más amplio que un software. Y entonces vamos a decir que un programa de computación va a ser la expresión justamente del conjunto de instrucciones que va a tener este programa, con la finalidad de que a través de las palabras, los códigos, los algoritmos, los planes o cualquier otra forma que sea incorporado, por si acaso, en un dispositivo donde cualquiera aparato pueda dar lectura a estas palabras o el lenguaje que se utiliza, puede ser reproducido de forma automática. Ahora, ¿cuál es la finalidad de este programa de computación? ¿Qué creen? ¿Cuál es la finalidad? Si reproduce, sabemos, hay un resultado, lo lee. Por ejemplo, esto ya está viendo aquí un resultado. La finalidad es justamente que sea la computadora la que elabore la información. Entonces, una vez elaborada la información, llega a ejecutar una tarea y obtiene el resultado que ustedes desean en ese programa de computación. Entonces, en resumen, llegaría a ser todo eso. Pero ahora,
Conocemos tipos de software libre, ¿verdad? ¿Han escuchado los software libres? ¿Utilizan? Sí, utilizan bastante. De los que más utilizamos son justamente el software libre no protegido con copyleft, por si acaso, que es muy diferente al software libre protegido con copyleft. Es diferente, va a tener variación. El otro software semilibre, el primitivo, el freeware, shareware, software comercial. Tenemos el software libre, el software de código abierto o de fuente abierta, software de dominio público, el software protegido con copyleft, ¿verdad? Entonces, estos son los que más utilizamos. He estado haciendo toda una investigación aquí en Bolivia especialmente. Los más abiertos son justamente estos en software libre. Los que más estamos utilizando, según lo que yo he revisado en algunas universidades. A ver, dígame. Está manejando mal el término de software libre. Está confundiendo de utilizar herramientas gratuitas que uno puede acceder en la cancha, en internet, descargar y demás. El software libre tiene toda una filosofía, está usando mal. Sí, en esa parte tiene razón, pero como una palabra general que podría involucrar, porque obviamente dentro del software libre hay diferencias. Se supone que solamente va a ir a la libertad, palabra de libre, libertad. Obviamente en el software libre hay restricciones y ahí vienen otras. Sí, hay algunas que están justamente lo que les iba, y si vamos un poquito más adelante, hay algunas que vienen con algunas restricciones donde no les permiten, o sea, si hacen modificaciones, no les permiten registrarlos con un derecho de autor. Entonces ahí es una de las partes principales de que habría que entender exactamente la palabra software libre, que sería amplio. Realmente en algunas puedes restringirte, en otras puede ser muy abierto, que le llaman el software súper abierto, o el robusto, que le llaman. Eso es lo que tenía. No. En realidad no. El software libre tiene su licencia y tiene 4 pilares fundamentales. Entonces, si no cumple una de las cuatro pilares, ya no es... Ya deja de ser libre. Sí, deja de ser software libre. Entonces, ahí está lo que es copyleft, copyright, freeware, shareware, o sea, esos términos que se utilizan de herramientas de acceso gratuito, código abierto y esas cosas. Software libre es, bueno, el término lo está usando mal. El software libre, pero bajo algún... Están justamente como usted dice, pues son esos 4 puntos que es lo que les permite. En uno de ellos, si es que alguno no se cumpliese, deja de ser libre. Sí, en eso estamos claros. Está bien. Es que yo lo veía como una palabra general para poder engrenar todos los tipos. Pero está bien, gracias por la aclaración. Entonces ahora vamos a entrar a las variedades o tipos de los que están ingresando y los que generalmente he visto que tanto en la UPB, en la Simón y Patiño y aquí en la San Simón se están utilizando. Tenemos el software que puede ser distribuido, modificado, copiado, estudiado, mejorado y usado. ¿Lo ve? Y era de lo que estamos hablando. Pero aparte de eso, tenemos que dentro de esto está el copyleft. Y tenemos, este copyleft es el que ayuda a garantizar que justamente esas modificaciones que ustedes le van a ir haciendo por las necesidades que han ido viendo y los requerimientos que han estado haciendo con el software que ha sido distribuido, no tenga un autor que pueda protegerlo y restrinja a terceras personas o llegue a comercializar. Entonces la finalidad no es esa. Entonces habría que verlo por ese lado. Ahora, siempre va a venir esto, por si acaso, es algo importante, el que va a venir con su código fuente. Si no tiene código fuente, no hay cómo acceder. Entonces, la mayoría, si vemos, la base principal de un software, su código fuente, puede ser también un secreto empresarial. Puede ser mantenido como un secreto. Si usted lee en la ley de los programas de computación que están regulándose aquí en Bolivia, menciona que puede ser mantenido como un secreto. El código fuente, sus algoritmos,
las fuentes que van a ir relacionadas con el programa, el autor no está obligado a declarar. Eso menciona como secreto empresarial, ¿no? O el secreto comercial que le llaman. Ahora, cuando le llaman ellos un software propietario, que solo algunas empresas están utilizando, porque generalmente en Bolivia, habiendo revisado las estadísticas, ustedes saben que el 80% de los programas de computación son violados. En realidad, son truchos, son piratas. ¿Sí o no? ¿Utilizamos piratas? Sí, hay que reconocer, se utiliza. Salimos de aquí de la universidad, está a media cuadra donde ustedes pueden encontrar un montón y la última que ha salido en un programa de computación o en un software. Entonces, si vemos esta foto, justamente lo tenemos a este muchacho que estaba esto es en la ciudad de La Paz lo que ha acontecido. La ciudad de La Paz, vinieron los intendentes, le encontraron ofreciendo de esta forma, ustedes se imaginan, en una cartulina, como lo que generalmente se ve. Nosotros vemos eso. Y adivinen qué pasó. No sucedió este otro segundo paso, que debería ser detenido por haber estado vendiendo CDs piratas sin permiso y sin autorización de sus autores. No pasó eso. Resulta que, si se fijan ustedes cómo está utilizada la cartulina, esa cartulina se dobla. Por tanto, cuando los intendentes lo detenieron a él y le dijeron: usted está haciendo una violación a los derechos de autor, porque hubo una batida, él dijo: ¿Cuál violación? Si solo estoy aquí haciendo una expresión de cómo pueden ellos utilizar la última tecnología. Pero revise, saca todos los sobrecitos donde deberían guardar los CDs y encuentran con que están vacíos. Entonces eso es lo que ha sucedido. No le he encontrado con nada. Todo era solo propaganda, que los sobrecitos donde estaban expuestos los programas. Eso fue lo que pasó justo al lado de la universidad, al frente de la universidad. Ahora, si hablamos de software libre, propietario, este software propietario justamente es el que nos restringe todo. Distribuciones, ventas, copias, reproducciones, modificaciones por nuestra necesidad, todo está restringido. Por tanto, no se hace disponible esto y necesitan ustedes una licencia de uso. Si no tienen la licencia o la autorización bajo un contrato, entonces estarían violando los derechos de este autor. Ahora, en esta parte siempre es necesario pedir la autorización del autor o del titular, del que distribuye las licencias, para no cometer las violaciones a estos derechos. Y a la vez de darle la licencia, obviamente les va a dar el código serie, que es el necesario para que ustedes puedan poder utilizar. Tenemos el software, y era lo que hablamos dentro de la parte de la clasificación semilibre. Dentro de los semilibres, que también hemos visto que utilizan bastante en la San Simón, es que permite solamente, ojo, no es todos, cualquiera. Aquí solo es un sector, por eso dice semilibre, es solo un sector. Entonces, ¿quiénes están? Todos los estudiantes, el área educativa, y las empresas que están destinadas sin fines de lucro. O sea, tendrían que ser ONGs, fundaciones sin fines de lucro. Ellos están dentro de esto. Pero va a prohibir a cualquier otra empresa o empresario que quiera hacer lucro o comercializar con esto. Por tanto, por eso es la diferencia de semilibre. Ahora, el freeware. También sabemos que permite, ojito, solamente permite distribuir, redistribuir de forma libre, pero llega a restringir algunas modificaciones porque no está disponible lo más importante, el código fuente.
Entonces, como anual, ahí está a mitad, solo se puede redistribuir. Ahora, también he escuchado de este otro, el donationware, pero esos son cuando han sido donados por el propio autor. Y ojo, no se puede utilizar nomás un donationware siempre y cuando, o sea, si no tienen ustedes y han verificado de que el autor realmente ha donado todos sus derechos y lo ha hecho accesible. Entonces eso hay que revisar a la hora de utilizar. El shareware. Este permite la redistribución, pero no viene acompañado de su software, perdón, de su código fuente. Y suele pasar que después de haber utilizado un periodo de tiempo, generalmente limitado, se debe pagar una licencia para continuar usándolo. Entonces tenemos este como un ejemplo. Ahora el abandonware, que es el abandonado, el software abandonado por si acaso. Este software es cuando ya los derechos del autor han sido escritos en un documento y él dice, renuncio a todos mis derechos y paso para que sea libre a todos y sin restricción alguna. Es más, no solo eso, sino que no está vigente esto. ¿Y en qué generalmente se puede ver? En los programas de juegos de computación. Entonces, generalmente los juegos de computación pasan de moda y no son vendidos o ya no son tan distribuidos por las compañías que han sido financiadas. Windows 95 y Windows 3.11 también, ¿no? Que ya están accesibles. Que en realidad ya la licencia, ya no te cobran por la licencia de uso. Sí, por eso ya sería accesible, ¿no ve? Porque ya no existe la licencia. Pero eso es porque también ha sido escrito en forma donde el propio autor de estos programas ha declarado que ya no va a reclamar sus derechos de autor. Entonces, eso es más importante también. Luego tenemos el WARES, y eso no le voy a dar mucho, porque ustedes han debido estar viendo todos estos días de los crackers. Es un lenguaje utilizado justamente para estos programas, para eludir las versiones, que generalmente estos software son violados, son software que han sido pirateados, han violado los derechos de autor, no han pedido las licencias. Entonces esto es lo que suele pasar. Sí, los que me dicen que se compran aquí en la Jordania también. Entonces aquí tienen las violaciones de los derechos de las licencias, ¿no? Ahora, esto también es importante, y esto es lo que todos también ya se ha estado viendo aquí en la San Simón, es la del GPL. Pero antes se creía que era solo restringido para las bibliotecas, porque creían que solamente se podía utilizar en las bibliotecas, pero está más abierto ahora. No está solamente en las bibliotecas, sino es un software libre que tiene un copyleft, que era lo que le decía, un copyleft fuerte o el robusto que le llaman, porque permite que el software se enlace con los módulos no libres, ¿no? Y entre los datos que tenía es que antes estaba en las bibliotecas y actualmente no solo incluye bibliotecas, sino está más accesible, está más abierto. Entre los ejemplos que también he revisado y tenemos, es que, menos mal, nosotros podemos utilizar todas estas marcas que están aquí en esta pantalla. Diferentes marcas que apoyan al software libre, a que ustedes utilicen, lo mejoren, lo modifiquen, lo redistribuyen. Entonces, todo esto tiene, y ustedes se deben preguntar, si es libre, accesible, ¿cómo ganan los derechos? ¿Cómo recuperan estas fundaciones? En realidad no ganan montos económicos por la venta del software, sí, sino por el soporte y el mantenimiento que se le da. O sea, existen empresas que pueden descargarse Apache y requieren alguna modificación, algo personalizar algo, y lo que hacen es acudir al autor o autores, porque están seguros que ellos conocen el código fuente de pie a pa. Entonces lo que hacen es
solicitar sus servicios para hacer todas las modificaciones necesarias y a eso se cancela, o sea, se paga eso. El mantenimiento. Exacto. Uno puede descargar de internet, aún así está gastando algo por el servicio de internet, luz, corriente y demás, que no notamos nosotros, pero igual, al adquirir el software, posiblemente no tenemos ni que pagar a alguien algo, pero el querer mantener o el querer algo más personalizado, sí me cuesta. Exacto. Está bien. Sí, tiene toda la razón. Yo lo he entendido como software libre, pero la diferencia es que no es gratis, es verdad eso. Y eso también está accesible en los libros cuando también te indican y te dicen las diferencias. Ahí indica que no es gratuito, no es cero, pero habla de la libertad, ¿no? Entonces lo restringe solamente a la libertad, de qué puedes acceder. Eso está bien, correcto, gracias. Entonces, ahora viene la otra parte, que aparte de que hay que hacerle ese mantenimiento y hay que estar buscando a quienes lo han creado, porque vienen los coautores o los compartidos, entonces, obviamente, aparte de eso, el secreto en sí de estas grandes compañías o estas otras compañías que se ocupan de crear el software, ustedes conocen aquí en Bolivia, ¿verdad? Hay una conocida, Halasoft. Halasoft es una de las que están conocidas. Después tienen aquí alguna otra que les esté financiando, que produzca. ¿Cuál? Ah, TrueStem. Entonces, ya son dos que están aquí, ¿no? Como ejemplo de que ellos, aparte de crear y obviamente de poner licencias, restricciones y otras de hacerlos accesibles, ellos tienen una marca. Entonces, lo interesante es que cuando ustedes llegan a crear un programa de computación o un software, se olvidan de que la marca o el nombre con el que ha nacido su software no lo registren. O sea, no lo llegan a registrar, no lo llegan a proteger. Y lo que hacen es generar una confusión en el mercado y le ponen un similar o parecido y creen que es diferente. Entonces, lo interesante en esto, no solamente nos aboquemos a los derechos que se tienen o qué cosas están permitidas, qué cosas están restringidas, sino hay que destacar que en el área de propiedad intelectual, aparte de haber nacido tu creación, tiene un nombre. Y ese nombre puede ser protegido a través de una marca. Pero ustedes van a hacer una marca cualquiera que esté en el mercado. Me imagino que no, porque de nada nos sirve ser una marca común en el mercado. A ver, ¿quiénes aquí están utilizando marcas que lo hemos comprado en el mercado? La mayoría, ¿no ve? La mayoría estamos utilizando ropa del mercado, traídas por Chile, te dicen que es chileno, pero resulta que te lo trajeron, apareció por Iquique en realidad, ¿no? Pero lo han traído por China, de China lo han mandado ahí, más barato, son ropas económicas fáciles. Pero ¿son marcas registradas? No son marcas registradas. Pocas son las empresas y personas como ustedes que ya tienen esa visión de poder registrar una marca. ¿Por qué registrar una marca? ¿Ustedes saben cuánto cuesta la marca Coca-Cola? Solo la marquita, ¿se imaginan? Esa marca color rojo donde dice Coca-Cola. ¿Saben cuánto cuesta? ¿Debe ser millones? Está en billones, pero está en 5. Imagínense, solo la marca. Entonces, a lo que estamos aquí en esta exposición es justamente a motivarles y a proteger lo que hacen otros. Y cuando ustedes vayan a crear un programa de computación, porque tengo entendido que ya lo han hecho, ya hacen, ya desde el tercer semestre me han dicho, ¿no? Desde el tercer semestre empiezan a hacer los proyectos y a reproducir, pero es que no lo hagan crear por crear. Lo que les quiero dejar aquí es concientizarlos y decirles, muy bien, si este programa va a ser muy bueno, mi software, lo que tengo que hacer entonces es proteger la marca con la que está saliendo al mercado. Si realmente ustedes quieren darse a conocer y ser famosos,
como estas marcas de aquí que ustedes reconocen, ¿no? Entonces tendrían que proteger la marca con la que está saliendo. Estas son algunas marcas que también que ganan millones y millones justamente solo por tener una marca registrada. ¿Por qué? Porque a la hora de querer licenciatar o dar licencias de uso y todo eso, viene incluido con su marca. A la hora de que ustedes quieran vender o transferir una marca, no lo van a vender en el mismo precio en el que lo han registrado, sino que lo van a vender según cómo ha salido en el mercado, según cómo ha ingresado en el mercado, la propaganda que ha tenido, la acogida que ha tenido en el mercado, y venderlo al precio que ustedes han podido sacar en base al gasto que han hecho y el precio que ustedes le vayan a poner. Entonces, el que define, generalmente por eso se llama propiedad intelectual, porque no hay un precio donde ustedes pueden decir esto más esto, sumado dan 10. No, el precio lo ponen ustedes. Ustedes lo ponen el precio. Entonces pueden venderlo en 10, en 100, en $100, como vean conveniente, pero el precio ustedes lo ponen. Ahora, entonces, por si acaso, la otra parte, ya en resumen, ya terminando casi la exposición, les voy a decir. Uno, tenemos dos derechos, ¿se acuerdan? Los derechos morales y los derechos patrimoniales. Muy bien. El área de propiedad intelectual son dos áreas que abarca. Una es el área de derechos de autor y la otra área es propiedad industrial, lo que les estoy hablando, las marcas. ¿Pero se queda solo en las marcas? No, va a haber diseños, modelos, patentes de invención, todo eso es propiedad industrial, ¿está bien? Entonces, lo que hemos visto aquí, que estas marcas que son famosas, porque ustedes solamente viendo el camaleón, por ejemplo, si ustedes solo ven eso, ustedes ya reconocen y dicen que es OpenSUSE, ¿verdad? ¿Ven? Sí, OpenSUSE. O ven el pingüinito y ustedes ¿qué dicen? ¿Qué marca que es? Con eso puedes comprar, o sea, es una tarjeta incluida. Se convierte en tu computadora portátil. Y ahí estoy viendo Transformers, la película Transformers. Conexiones accesorias. ¿Qué les parece? Esta es la nueva tecnología, ya existe, como les he dicho, está en Corea justamente, ya han sido construidos. Ahora, lo que sí es interesante del avance de la tecnología es bueno, como ustedes se han dado cuenta, la propiedad intelectual es tan importante y el avance de la tecnología va de la mano con la propiedad intelectual. Por tanto, ¿es necesario crear? Sí, es necesario, si no, no tendríamos estas comodidades que tenemos actualmente.
necesitamos también reconocer los derechos de estos creadores. Cada vez que compramos una silla, una portátil, una computadora, un data show, un micrófono, estamos reconociendo, estamos pagando el precio por ello, ¿verdad? También reconocemos de que dentro de los derechos de autor no solamente existen derechos. ¿Por qué? Hay excepciones a la ley. ¿Alguien me puede decir qué excepción tenemos en la ley de derechos de autor? Si todo hemos visto con que tiene derecho a vender, tiene derecho a modificar, tiene derecho a reproducir, tiene derecho a comercializar, tiene derecho a dar a conocer quién es el padre de la obra, hablando de los derechos de la titularidad del autor, ¿no? ¿Qué derecho creen que puede haber una excepción a la norma o a la ley? Bien, les voy a decir, es lo que nosotros hacemos aquí en la Universidad Mayor de San Simón. Las excepciones a la ley están justamente, nosotros podemos utilizar una obra sin pedir los derechos de autor, siempre y cuando sean con fines educativos. Por tanto, no necesitamos pagar. Pero, ojito con eso, no quiere decir con que, es como hacíamos la diferencia, software libre o software gratis, ¿no? En este caso les voy a hacer una diferencia más. Tenemos un derecho a que nosotros utilicemos dentro de la enseñanza educativa de forma gratuita, libre y disponible, es uno. Y no confundir con que nosotros vamos a colocar, por tanto vamos a poner nuestro nombre y estaríamos plagiando. Y ahí viene el otro, el que está vinculado, dice, siempre y cuando se reconozcan quién es el autor de su obra. Entonces, ese es el único derecho que nos permite, como excepciones a la ley, que nosotros podemos utilizar los programas de computación o el software para nuestra enseñanza educativa, para nuestro uso personal, siempre y cuando también nosotros digamos, no, he hecho las modificaciones y he variado a esto, pero el autor principal o primario era fulano de tal. Yo he aumentado estas modificaciones, he completado con esto. Y colocan su nombre. ¿Está bien? Estas son las excepciones a la ley. Entonces, ¿sí se puede utilizar programas de computación? Sí, siempre y cuando sean para uso personal. Para uso personal sin estarle pidiendo o pagando licencias. Y sean para uso de enseñanza educativa. ¿Está bien? Muy bien. Con esto estaría dicho que por si acaso los secretos de un programa de computación, como ustedes ya saben, es el código fuente. Uno es el código fuente. Un secreto, este código fuente puede ser mantenido como un secreto empresarial, sí. Si ustedes no quieren dar a conocer cuál es el código fuente, no lo dan a conocer y lo restringen. ¿Están en todos sus derechos? Sí. La misma ley de derechos de autor les faculta a ustedes a poder limitarse y a restringir. Ese sería uno de los secretos. Otro de los secretos. ¿Cuáles creen que es otro secreto para un programa? Ustedes crean un CD, un programa, mejor dicho, o un software, y lo van a plasmar en un CD, ¿verdad? Lo plasman en un CD. Para que a ustedes no les pirateen, ¿qué pueden hacer? A ver, voy a escuchar sugerencias. Porque tengo entendido de que ustedes ya crean programas de computación. Por eso es que estamos hablando de los derechos que tienen y qué cosas pueden hacer. ¿Qué pueden hacer para proteger y que no sea pirateado su CD? A ver, díganme. Se debería registrar, ¿no? Hay una entidad que nos permite registrar los derechos de autor, bueno, no estoy seguro cómo se llama. ¿Ya? Pero sí, uno puede ir y registrar, ¿no? Esa sería una forma de evitar el pirateado. Ya. Uno, como ejemplo está muy bien. Además, tenemos aquí un buen participante. Constantemente es el que está participando, les está ganando. A ver, este sector, por favor. Requiero a este lado que se defiendan. ¿Cómo es? Un secreto. Necesito que compartan un secreto. ¿Cómo ustedes pueden proteger su programa?
cuando su CD ya está listo para ser vendido. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí. Con una contraseña. Y cada vez que lo vendan le van a decir, esa es la contraseña. ¿Así? Si se vende, le pasa la contraseña, siempre y cuando confiando de buena fe de que este otro, que es un tercero que ha comprado, no va a ir y lo va a dar a cualquier otro, ¿no ve? De mucha fe tendría que ser. Otra, señora. Una licencia, manejarte con un contrato. Con una licencia incluida. Ya, exacto. Si no tiene la licencia no puede abrir el programa. Ya, puede ser. ¿Allí? Una contraseña cambiante. Una contraseña que se vaya cambiando. Automáticamente incluye... Según vaya vendiendo, se vaya cambiando. Como hemos hecho hace un rato, cada vez ustedes pasan su chequeo, sale identificado su nombre, ¿no? Codificado. Cambiando. Cambia de un código a otro según que, como hace el banco también, les da una tarjeta y ustedes tarjeta única, con un código único. Ya, puede ser. ¿Otro? ¿Alguien? Creo que la pregunta que le querías a cómo evitar que Lucas, todos lo conocemos, que Lucas pueda copiar los CDs que van a producir. Ustedes lo conocen a Lucas, ¿no? Bueno, es bien conocido aquí en la jornada. ¿Cómo ustedes pueden permitir o pueden evitar que Lucas pueda reproducir? En realidad, reproducir, ¿no? Para la venta y vender como pan caliente así a montones. Estamos en eso, esa es la idea. ¿Será que puede ser utilizando una marca? ¿Utilizando una marca? ¿Cómo cuál? A ver, buena idea, me parece muy bien, a ver. Puede ser una particular o asociarse a una marca que ya está para tener más derechos. Ya, para caerle fuertemente aplicando la ley puede ser. Ya, por ese lado de marca te referís, ya. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna sugerencia? A ver. Evitando que al copiar el archivo o el programa no pueda copiar completamente o salga con errores. Exacto. Generalmente eso suele pasar. Copia y copia y lo traduce a los números binarios o al otro lenguaje y se mezcla todo, ¿no? Y está combinado las letras. Tienes razón, puede ser. Muy bien, yo les voy a dar, pero previo voy a hacer todo lo que ustedes han estado mencionando y les voy a explicar, ¿está bien? En eso ya para finalizar. Allí hemos dicho, deberíamos registrarnos. Bien, un punto favorable, pero les diré que muchos de los que están registrados, si ellos mismos no van tras de los que les están haciendo la competencia desleal y les están pirateando y plagiando, no hay como el propio Estado vaya y diga, aquí vamos a intervenir como Estado porque los intereses del señor, ¿cuál es su nombre? José Manuel. ¿Samuel? José Manuel. José Manuel. Porque los intereses del señor José Manuel están siendo totalmente perjudicados. ¿Ustedes creen que el Estado va a decir eso? Está difícil, les cuento, porque cuando uno se registra, y le voy a decir dónde uno se registra, se llama Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Se llama Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, yo lo he fundado, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual aquí en Cochabamba, desde el 2003 hasta el 2010 lo he manejado, justamente todo Cochabamba, hasta ese año. Sé cómo funciona. Y cuando yo trabajaba para el gobierno, yo no iba de oficio, les cuento. Era difícil que yo vaya de oficio, tenía que decir, mándeme una carta. O sea, tenía que yo decirles la solución y decirle, mándeme una carta para que nosotros intervengamos y veamos la forma de hacer. Así, imagínense. Por tanto, es medio difícil que el propio autor vaya a revisar qué pasa con sus obras. ¿Quién utiliza? En la casa de... ¿Cuál es su nombre? Sí, de Rolando. En la casa de Rolando, las obras de los programas de computación de José Manuel se están reproduciendo. ¿Se va a enterar José Manuel? Está difícil, ¿verdad?
Está difícil, yo les digo, es medio difícil aplicar la ley. La ley está escrita. La cosa es cómo, qué días aplicamos. Por tanto, ese es un punto que ya estamos viéndolo. Otro, ustedes mismos me han dicho, podríamos ponerle una marca, que sería muy bien afiliarte a una marca grande para que esa marca grande pueda dotarles a ustedes de todos los medios necesarios y las vías necesarias para poder intervenir y caerles incluso con la policía, intervenirles, decomisar los instrumentos, las herramientas, como cuando se falsifica, ¿verdad? Puede ser. O ni bien esté ingresando o saliendo de Bolivia por aduanas, inmediatamente se interviene todo y ni siquiera se permite la distribución. Podría ser. Por acá también han dicho, otra forma de proteger era, ¿qué más dijeron por aquí? Colocarle un código, cambiar los códigos, colocarle contraseñas, que se modifique, ni bien se copia la mitad o se copie toda una mezcolanza, podría ser. Pero les cuento, hay uno bien sencillito, que tal vez ustedes saben y se han olvidado decir. Ustedes conocen el CD, ¿verdad? En este CD, que aquí tenemos como ejemplo, por si acaso, para que ustedes vean en un CD ya reproducido, tiene este borde que es más oscuro, ¿verdad? Empieza entre la primera y el segundo nivel, en esta parte justamente entre el blanquito y el negrito, para que ustedes vean si es que tienen aquí en sus archivadores, justo entre el negro y el blanquito, si ustedes se fijan, agarran una aguja caliente y con mucho tacto le hacen una incisión. Y les cuento que se puede leer completamente sin ningún perjuicio, pero ya no se puede reproducir. Ese es uno de los secretos que ustedes pueden utilizar para ojo, ¿no? Estoy hablando cuando les quieran plagiar, ustedes quieran distribuir, pueden hacer eso. O a utilizar una máquina y hacer de que sea cantidades y evitar eso. Entonces esa sería una de las formas. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que está claro. Resumiendo todo, ya sabemos, propiedad intelectual, la palabra grande, dos áreas enormes, una son propiedad industrial, marcas, patentes, diseños. Este lado tenemos derechos de autor. Dentro de los derechos de autor están justamente los programas de computación. Y después podemos decir que existe un montón y variedades de tipos de software que nosotros podemos utilizar. El copyleft, que es el más utilizado, que es los derechos permitidos, autorizados, ¿no? Y tenemos, dentro del avance de la tecnología, no habría avance de la tecnología si no tuviéramos propiedad intelectual. Uno de los secretos para poder proteger sus creaciones de ustedes cuando ya lo plasmen en un CD, pueden agarrar una aguja caliente, hacerle una incisión exacta donde les he dicho entre esos dos colores y evitan el plagio. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo? ¿Sí? Simplemente por saber, ¿cómo acá en Bolivia se puede registrar un WAR? ¿Cómo se puede registrar? Supongamos que yo creo un software y yo quiero hacer freeware, ¿cómo lo puedo registrar acá en Bolivia? ¿O no se puede? Mira, directamente el programa de computación, ¿no ve? Y los software tienen un autor. Ahora, sí, exacto, que eres tú. Y para hacer y crear tu WAR, tú requieres utilizar el software. ¿Cómo haces la creación para tu WAR? Supongamos que lo he hecho en un lenguaje, en C, por decir, el computador libre, la GNU, y he creado el software funciona y sí. lo quiero distribuir como freeware. ¿Cómo lo registro? ¿A dónde tengo que ir? Porque el CERNAPI solamente es propiedad intelectual. Yo no he visto nada de software ahí. Ya. Sí, ahora ya te he entendido. Ok. No, te cuento que el CENAPI sí ve programas de computación y software. Entonces, obviamente, les vuelvo a repetir, cuando hablamos de la palabra propiedad intelectual grande, es grande esa palabra, porque dentro de propiedad intelectual tenemos obras musicales, obras literarias, programas de computación. Dentro de eso está también incluido el software, por si acaso, y tenemos un reglamento específico para eso.
tú revisas la ley de derechos de autor, te manda en el artículo 6º, justamente te dice, y los programas de computación, incluso las bases de datos, las cuales van a ser reglamentadas por un decreto supremo aparte. Y luego abres el decreto supremo y ahí te habla todo de los programas de computación, software, base de datos. Entonces, sí están registrados y te puedes registrar en el propio CENAPI, pero les diré algo. Si hablamos del área de derechos de autor, solamente de esta área, la Constitución Política del Estado, si uno lee, ahí menciona en el artículo 102, por si acaso, dice: todas las creaciones intelectuales están protegidas por el Estado. Ni bien dice la Constitución eso, quiere decir que ni bien nace tu obra, lo que tú me estás diciendo que has creado, lo que quieres proteger, ya está protegido. ¿En qué sentido? Porque ni bien nace la obra y se hace accesible a terceras personas, nacieron tus derechos. No es necesario el registro. Entonces, si tú revisas luego la ley de derechos de autor, te dice, ¿por qué se registran los derechos de autor? Solo se hace por formalidad, nada más. No es obligatorio el registro, es solo por formalidad. Por tanto, si tienen una obra, ha nacido, ya tiene sus derechos. Ya tiene sus derechos y están protegidos y amparados por la misma Constitución Política del Estado. La cosa es, ¿cómo defendemos los derechos? Ahí está. Y eso es personal. Pero para los que quisieran, por si acaso, proteger, y yo les ayude, evidentemente el área que yo manejo es justamente el área legal de los derechos de autor. Cualquier persona me puede encontrar en la calle España, justo al Hotel Ambassador, frente al Hotel Ambassador, mejor dicho. Ahí está la consultora, es un grupo de asociados, abogados, que somos especializados a nivel nacional y tenemos conexiones a nivel internacional con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, cualquier asesoramiento, estoy a disposición de ustedes. Si tienen algún problema, yo les voy a decir cuál es la vía alternativa más fácil y viable. ¿Está bien? Muy bien. ¿Es una pregunta, Juan Manuel? Sí, en realidad creo que estaba confundiendo lo que es la licencia con el registro del sistema. O sea, uno crea su aplicación, puede ser una página web, puede ser un programa de escritorio, sí, y lo puedo registrar. Pero la licencia con la que la voy a registrar es un contrato. En realidad el contrato, la licencia es el contrato, sí, no es el código que craqueamos y lo ponemos al momento de instalar. Eso no es la licencia. O sea, la licencia es un contrato. Es el contrato. Es verdad. Entonces yo puedo registrarlo, mi aplicación, y puedo además decir que es de software libre, puedo decir que es freeware o que es de software propietario. O sea, que tengo mi propio contrato de uso, de copia, etc. Sí, pero eso ya es personal. Sí. Y si es que fuera de uso propietario, donde tiene todas las restricciones, por si acaso, si quieren proteger y resguardar sus licencias, también se registran esas licencias. Sí se protegen y sí se registran, pero solo si hablamos de software propietario. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Hasta aquí está entendible, ¿verdad? Súper entendible. Ya tenemos el nuevo avance de la tecnología, que es lo que más me gusta de las computadoras, la última que ha salido. En realidad ya lo tienen en Corea, es impresionante. Y por si acaso esta manilla me hubiera gustado que sea así de profe, pero lastimosamente no lo es todavía. Pero yo creo que ya van a llegar. Y para las chicas, por si acaso, van a poder tomar fotografías, van a hacer grabaciones y van a estar chateando también, con mayor facilidad, ¿no? Entonces, con esto y los derechos de autor en los programas de computación, yo he terminado. Más bien, muchas gracias por su atención. Les espero para cualquier consulta, cualquier ayuda que ustedes requieren. No hay problema, estamos a disposición de ustedes. Es lo que tenemos con la universidad, un convenio justamente para poder ayudarles en la protección de sus derechos de autor. ¿Está bien? Gracias.